Hay un epígrafe que son unos versos de un poeta español muy apreciado por mí, a quien está dedicado este libro, Miguel Floriano, que dice así. El poema empieza con unos versos muy conocidos de Juan Ramón Jiménez que dicen así: que mi palabra sea la cosa misma. Y luego dice el poema: todo cabe en los labios, la mujer encendida, el sacrificio inerme de los árboles, el incesante esfuerzo de la piedra por remontar el aire y romperse ingrávida en la luz. ¿Cómo pensar la poesía? Esto es, cómo atender, captar y dar cuenta del inaudito destello de la imagen poética. Pensar la poesía implica una investigación de la propia capacidad o actividad creadora del lenguaje, de su poiesis, y por lo tanto de aquello a partir de lo cual se piensa. En nuestra lengua, pensar viene del latín pensare, que es a su vez un verbo intensivo de pendere, y nos remite entre otros al acto de acrobacia, cuya maniobra consiste en sostener un cuerpo en la ingravidez del aire como el vuelo de los pájaros. Pero pendere también indica la pendiente o el declive, la circunvalación de un abismo, así como el colgar de una cuerda, o la idea de recorrer o estar sobre la cuerda floja y dar finalmente un salto en el vacío. En cualquier caso, pensar, sopesar, ponderar son verbos que sugieren la necesidad, la fortuna y la fuerza oportuna de un equilibrio. Sin embargo, se trata de un equilibrio que ha de recuperarse momento a momento en función de la cuerda que se tensa en los extremos. En términos poéticos, este equilibrio se traduce como el incesante esfuerzo de la piedra por remontar el aire y romperse ingrávida en la luz. Pensar la poesía supone, pues, exponerse a una lógica que ya no es sólo la del concepto, sino la de un recurso más básico o elemental, que es el de la potencia creadora de imágenes. Entiéndase, no obstante, que no es suficiente con hablar de la imaginación. El concepto de imagen poética exige una nueva manera de percibir y descubrir lo que se experimenta como imagen, al punto, y esto me parece muy importante, de rebasar el propio confinamiento conceptual de lo que se piensa. Desde esta perspectiva, la poesía puede entenderse como la condición de posibilidad del lenguaje y el poema como la recuperación de esa función primordial que es la poesía. Esa básicamente es la tesis. Así que lo voy a leer de nuevo. Desde esta perspectiva, la poesía puede entenderse como la condición de posibilidad del lenguaje y el poema como la recuperación de esa función primordial que es la poesía. Hay lenguaje porque hay poesía. Y todo poema nace de esa justa y oportuna comprensión del lenguaje. Es por ello que en el poema una palabra, un signo o una pausa nunca está de más ni de menos. Las coordenadas espacio-temporales de la escritura poética son también el ámbito de la producción o creación de un sentido que apunta a una realización infinita. Con cada lectura el poema se renueva en su significación, que es a todas luces inagotable. Esta plenitud resulta, sin embargo, indisociable de su forma y, por lo tanto, del sentido de los límites en virtud del cual se muestra el signo de la repetición y la señal de un alumbramiento. La forma es el límite que permite discernir una cosa de otra. Sin límite no hay forma y sin forma no hay límite. El signo es el índice de lo que ocurre. La señal es el vestigio de lo que nace o sale a la luz, la huella de ese instante luminoso que es el acontecimiento poético. En el plano ontológico, el sentido de los límites remite a la vacuidad de la forma, es decir, al hecho de que nada es por sí ni en sí mismo. El concepto de vacío aquí, y a lo largo de todo lo que vengo escribiendo desde hace 25 años, llevo un tiempito escribiendo cosas. El concepto de vacuidad aquí está tomado del sánscrito, del término shuyanta, que significa vacío, de ahí donde viene sunya, que significa ser. Es un término tomado de la tradición budista
Y vacío no es falta de algo, vacío es que las cosas no están ninguna independiente ni unas de otras. Es decir, no hay una cosa en sí, para sí y por sí, es una realidad insustancial. Todo es un mundo entramado de interrelaciones, y ese entramado de relaciones, en esa interacción, vamos a decirlo así, infinita, es lo que constituye la vacuidad. En el sentido que no tiene otro sostén ni otro fundamento que su propia actividad. Eso en síntesis es la noción de vacío que estoy manejando aquí y en otros textos, y si le interesa a alguien podemos luego abundar en ello. De esta manera, todo lo que llega a ser o deviene es el acaecer de un entramado infinito de relaciones. De tal manera que el sentido de los límites solo puede darse en virtud del borde de lo ilimitado. Es decir, desde el fondo sin fondo de donde brota la poesía y con ella la creatividad en todas sus innumerables formas. La forma es vacío porque el vacío, en vez de aparecer y captarse como falta o carencia, es lo que conduce a la procreación de las imágenes y con ello a la fecundidad del pensamiento que como la efímera mariposa deja en el aire la preñez inasible de su vuelo. Para ejemplificar esto, voy a leerles un haiku del gran poeta japonés Issa, 1763-1827. El haiku, tengo por aquí, a ver dónde yo puse, aquí está. Aquí traje iba a traer algunas cosas para mostrarles, unas más divertidas que otras, pero la más divertida se me extravió y no pude traerla, así que tendré que hacer una fuerza de imaginación para describirse. Pero aquí tengo el haiku. Esto es una hermosa edición que se ha hecho en español del haiku japonés, por si a alguien le interesa, es de los años 70. Está el texto en japonés, está la traducción transcrita en alfabeto romano y está la traducción que propone don Fernando Rodríguez Izquierdo. Esta es una reedición que se ha hecho de la poesía de Hiperión. En fin. Este sería el haiku que voy a leer ahora. A ver si... Es que gráficamente, o sea, no hay manera de... hay que leerlo. Bueno, este es... No, perdón. Este más. Ya le iba a hacer pasar gato por liebre. A ver, lo extravié. Aquí está. Hay que leerlo así. Entonces, iría así la lectura. Lo voy a leer en japonés y luego lo leo en japonés. Digo en español. Ni wa no shou. Ni wa no shou. Ko ga a e ba tobu. A e ba tobu. Entonces la traducción, que no es mía, no tengo japonés como para eso, es de Izquierdo. Y dice así, es muy hermosa. Mariposa del jardín, si avanza el niño, echa a volar. Si avanza, vuela. Eso es todo. Luego volveremos sobre este haiku. Podemos vislumbrar en la disposición gráfica de este haiku del poeta japonés Kobayashi Eisa a la mariposa suspendida en su vuelo. Eso es lo que se puede hacer gráficamente. De la misma manera, o alzando el vuelo, en su jardín, como si el niño avanzara de hecho hacia ella. De la misma manera, al escuchar el poema, podemos constatar, con el colorido musical de los versos, la forma de un sentido que elude, en su misma composición, la sujeción o fijación de uno u otro significado. El haiku se limita a componer el dibujo de un instante fugaz de vida y de pensamiento. Nada más. Nada que explicar, nada que añadir, eso es lo que hay. Y el que lo capta bien y el que no, se lo perdió, se le fue la mariposa. Resulta entonces que la producción o creación del sentido se abre paso en medio de la indeterminación de lo nombrado y de lo dicho. Mariposa, jardín, niño, avance, vuelo, nombran, pero no dicen nada acerca de lo que así se nombra. A su vez, lo que el poema dice, si bien se entiende cuando así se dice, esto es, siguiendo las 17 sílabas del haiku, 5, 7, 5,
Para nada nombra o elabora lo que se desprende de lo dicho. Por ello, la imagen poética no se explica. Ella implica más bien el despliegue asintótico de una significación que se realiza precisamente en lo indeterminado de todo marco referencial. No se trata pues de que el referente del poema sea imaginario o subjetivo. Eso es un gran error desde mi punto de vista. La poesía no tiene absolutamente nada que ver con la subjetividad ni con la objetividad. Esos son conceptos que colapsan en la experiencia poética. Y aquí tenemos un poeta que puede dar cuenta de ello. Digo, espero que me dé la razón, si no nos peleamos. No se trata pues de que el referente del poema sea imaginario o subjetivo, o que no remita a otra cosa que a su propia construcción lingüística o verbal. Se trata de que su marco de referencia o significado, estoy pensando aquí en Frege, Bedeutung, es siempre una incógnita,